Bueno, vamos a hablar un poquitito de tarifas. Hoy un nuevo aumento de las tarifas de luz estaba programado, de acuerdo a lo que había anunciado el gobierno en diciembre último. Estamos con Luis Bonomo, gracias Bonomo por haber venido. Además de ser consultor, por supuesto en energía, ha tenido alguna intervención usted en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, vinculados a esto, ¿no? Sí, estuve en la intervención de Gas del Estado primero y en Nucleoeléctrica Argentina después. Ajá. La dueña, la operadora de la Satucha y de la central embalses. Bueno, a ver, estos aumentos que se vienen, y vamos a hablar de tarifas fundamentalmente, estos aumentos que se vienen y que hoy están de alguna manera acompañándonos de esta manera, ¿usted cree que lo que se está haciendo es, a ver, poniendo en orden las mismas tarifas, más allá de que los sueldos quedaron muy por debajo y demás, ¿no? Pero digamos, ¿estas tarifas son las lógicas o todavía falta mucho más reacomodar? Vea, la Argentina vivió durante muchísimos años, durante la mayor parte del periodo del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, una situación irreal, en el sentido de que se subvencionaron las tarifas de tal forma en que resultaba imposible mantener la producción de petróleo y gas como para generar la energía eléctrica y evitar las importaciones. Objetivamente era necesario un ajuste de las mismas porque si no todo el sistema iba a colapsar. La discusión es cómo debía hacerse, si debía hacerse en forma progresiva, si debía hacerse solamente de un golpe en un momento. Y el gobierno optó por un sistema que fue el ajuste progresivo de las tarifas. Todavía en realidad falta falta aumento para llevarlas a su nivel real. ¿Cuál sería ese nivel real? Probablemente sea un 30 o un 40% más. Más todavía. Sí. Ahora, el tema es si eso se debe efectuar independientemente de cuál es la situación social, de cuál es la situación de la población en relación a poder pagar o no esas tarifas, porque la otra realidad es que es necesario un ajuste de las mismas, pero también es real que la situación económica de la gente en general está complicada. Sí, yo digo porque, a ver, todos estuvimos siempre de acuerdo en que las tarifas en los servicios públicos, que estaban subsidiadas, muy subsidiadas además, debían recomponerse, ¿no? Hay gente que pagaba en su momento 200 pesos, 100 y pico, 300 pesos y demás. Pero hoy lo que uno siente es que ese reacomodamiento no se traslada a lo que es el servicio. De hecho, las últimas horas, en el caso mío inclusive también, yo hace 3 días que estoy sin luz, ¿no es cierto? Hoy anuncian, y hay mucha gente que todavía está sin luz, hoy anuncian que se empieza a completar el aumento anunciado y el servicio no es el adecuado. Y aquellos que hoy tienen luz, cuando ven un golpe de calor, como tuvimos hace algunos días, están agarrados para que no les corten la luz. Agarrado, digo, por una cuestión digamos, de sensación, ¿no? Agarrados para decir que ojalá no me corten la luz. Es decir, hay algo que no está de acuerdo con la lógica, ¿no? Lo que no está de acuerdo es que siempre se mira desde una sola posición o desde una sola mirada. Sí. O sea, se mira desde el lado de que es necesario ajustar las tarifas y no se mira desde el lado de la gente, que tiene que recibir un servicio adecuado a ese ajuste que se viene realizando. Sí. Le voy a poner un ejemplo. Con el tema de la explotación de vaca muerta y el subsidio que hay a las empresas petroleras para que desarrollen la producción de vaca muerta. Bueno, hoy se está aplicando un subsidio sobre esa producción que es realmente importante, es de 200 o 300 millones de dólares anuales o 400 millones de dólares anuales según la producción. Y el gobierno además ahora está en una situación complicada porque también ha tocado mediante un decreto esta situación generando
una inestabilidad jurídica para las empresas que realizan Bueno, inversión. de hecho, en las últimas horas ha habido una controversia con respecto a Techin, porque Techin ha puesto el grito en el cielo porque el gobierno anunció que va a quitarle el Efectivamente, subsidio, ¿no? después de haber invertido 1.800 Sí. millones de dólares y haber desarrollado una inversión importante para incrementar la producción. Pero está mal o Entonces, está bien que le quiten los subsidios a Techin o a las otras empresas y a Techin también. Digo porque, a ver, el gobierno le ha puesto mucho eje, énfasis y sobre todo un lugar preponderante en la boca del presidente de la Nación, de algunos funcionarios inclusive, es decir, ojo que Vaca Muerta a nosotros nos va a servir y mucho, va a ser un polo importante de producción, gas, entre otras cuestiones, y es como que es la joya del abuelo o de la abuela en este caso, ¿no? a mi juicio habría que haberle ofrecido a las empresas libertad para el desarrollo de la producción y para invertir y mejorar la producción y no subsidiar. Sí. Creo que los subsidios deben dirigirse exclusivamente a los sectores más necesitados, que están realmente en una situación por debajo de la línea de pobreza y que tienen dificultades para lograr una vida mínimamente digna, y no en cuestiones o en actividades que pueden subvencionarse, no subvencionarse, sino que pueden desarrollarse sin la existencia de subsidios. A ver, y volviendo al tema de las tarifas para la gente, ¿usted cree que usted habla de un 30% más que tendría que haber de aumento o que debería haber de aumento para equilibrar esos valores? Respecto al resto del mundo, ¿cuál es el valor lógico o normal de una tarifa eléctrica? Bueno, está más o menos en el orden que le decía, o sea, 30, 40, 50% más. La electricidad es un bien caro, Sí. y su precio está dado en función de las posibilidades que tiene cada país en obtenerlo, y como en muchos casos es un commodity, o sea, quienes generan los productos que generan la electricidad son commodity, depende de la situación de oferta y demanda del mercado. Además, en el caso nuestro, la tarifa fue aumentando muy sensiblemente, pero resulta que también se produjo un incremento de la inflación notable. Entonces, en términos reales, ¿cuál fue el verdadero aumento de las tarifas? ¿Fue este 30, 40, 50% o 200% que se produjo? Bueno, si usted la netea de la inflación producida, de la inflación que se generó en el país, va a observar que realmente todavía le falta recorrer un camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que los temas no deben ser tratados individualmente. O sea, usted necesita tratar el tema de las tarifas conjuntamente con la inflación, conjuntamente con el déficit fiscal, conjuntamente con la situación importación-exportación y balanza comercial. O sea, estos son aspectos que el gobierno no está enfocando globalmente y no está atacando global y consensuadamente este problema. Entonces es muy probable que a pesar de los aumentos sigamos quejándonos y sigamos teniendo problemas. A eso hoy le hemos agregado el inconveniente de la inseguridad jurídica, el caso de Techin que usted comentaba. Vaca Muerta. El otro día, hace 2 o 3 días, apareció una información muy interesante sobre Venezuela. La voy a tomar así, es solamente un aspecto, ¿no? Decía que desde que la fábrica de acero, que era propiedad del grupo Techin en su momento, desde que se nacionalizó a hoy, la producción se redujo en un 70%. ¿Producto de qué fue? De cuando el Estado pone la mano en determinados sectores indiscriminadamente, es decir, sin un plan, sin consenso, sin objetivos. Sí. Bueno, seamos cuidadosos en eso. Cuando cambiamos las reglas de juego, cuando las modificamos, aunque incluso tenga razón en algún aspecto el Estado al decir, bueno, no corresponde tal aumento, pero cuando usted va oscilando de un lado a otro, los resultados nunca son buenos. Y volvemos a ver, ¿qué puede hacer el usuario? ¿Por qué? Porque por un lado, la queja es, no puedo pagar la tarifa. Porque hay mucha gente que no va a poder pagar la tarifa eléctrica, la de gas y demás. Pero además no tiene un servicio. Es decir, hoy
los grupos de ONG o los de defensa al consumidor están actuando en consecuencia para resguardar, proteger al usuario y además el gobierno que anuncia, los gobiernos, porque no solamente este, sino el anterior también, que anunciaron vamos a multar a las empresas por los cortes de luz, porque no subsanan el tema en tiempo y en forma y demás. Digamos, ¿tenemos un equilibrio por lo menos de ese lado en cuanto a las sanciones, en cuanto a las multas, en cuanto a la exigencia desde el gobierno? Ayer el gobierno habló y le habló a las compañías eléctricas de Sur y de Norte para que rápidamente solucionen los temas de todavía los usuarios que están sin luz. Pero no pasa nada. ¿Es la sensación que hay o no es así? Es así porque no existe una cultura de defensa del consumidor en la Argentina. Usted me decía, ¿qué debe hacer el usuario? El usuario debe protestar, debe quejarse y debe exigir, porque las compañías tienen la obligación de realizar no solamente las reparaciones que sean necesarias, sino las inversiones para que esos desperfectos no existan. Entonces, si ese plan existe, bueno, es lento, es inapropiado, lo tienen que mejorar. Y el usuario se debe quejar. El gobierno debe nombrar al representante del pueblo, sí, al defensor del pueblo que no existe. Los organismos de defensa del consumidor tienen que ser activos y proactivos. Y el gobierno debe desarrollar una capacitación, una cultura del derecho del consumidor. La última. ¿En cuánto tiempo debería una compañía eléctrica solucionar un inconveniente de corte de luz de varios usuarios? Por ejemplo, y no digo cuando explota una subestación, que es un hecho fortuito, digo con un corte como este que se está produciendo. ¿Cuánto es el plazo que se le da a la compañía para subsanar el inconveniente y restablecer el servicio? Si es que hay un plazo establecido, ¿no? Le voy a contar algo que viví y a lo mejor responda a lo que usted pregunta. Hace unos 10 años yo estaba en una ciudad de Australia que se llama Perth. Entonces explotó una central y quedó media ciudad sin luz, a oscuras. Y era un desperfecto importante. Lo arreglaron en 15 días. Definieron un plan de emergencia, qué sectores iban a tener luz, qué cosas no se podían hacer. Por ejemplo, se redujo sensiblemente la iluminación en las calles, las vidrieras no prendían de noche. Hubo todo un plan en la cual la población de la ciudad participó y en un corto plazo se salió adelante y se resolvió el problema. O sea, tiene que haber, lo que le decía antes, una acción conjunta cuando estas cosas suceden. Las empresas deben explicitar cuáles son los tipos de problemas que tienen. Por ejemplo, se dice, bueno, hay cosas que son obsoletas. Bueno, ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuál es el plan de mejora de eso? ¿Quién lo sigue? Claro. ¿Quién lo analiza? Perfecto, sí se entiende. Hay un plan conjunto de donde participe la ciudadanía o el usuario o el cliente en este caso y también intervenga también el gobierno para coordinar todo el tipo de acción también, ¿no? Y coordinarlo. Bien, Luis Bolomo, muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias por esta charla y además esperemos que esto se vaya subsanando y obviamente el tema de los aumentos que usted menciona, veremos cómo impacta también durante este 2019, ¿no? Le voy a hacer un último comentario. Durante muchos años, la realidad sobre la situación energética la fueron indicando y protestando los exsecretarios de Energía que se unieron y propusieron un plan de trabajo para salir de la situación. Ninguno de esos exsecretarios es funcionario público de relevancia. Es un tema. Y es un dato. Y es un dato. Gracias, Bolomo. No, muchísimas gracias. Gracias.